Las 6:51 en la mañana, estamos listos para dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del asambleísta Ángel Gende, asambleísta por la provincia Santo Domingo de los Áchilas. Ángel, bienvenido, un gusto tenerle acá en Saracay Televisión. Un gusto enorme, Saramajo, a la orden como siempre. Le hemos invitado para analizar cómo avanza el tratamiento del proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente de la República, una vez que el primer proyecto, pues como ya sabemos, fue negado y archivado. Esto ocasionó un daño grave al país, Ángel, porque el riesgo país se incrementó bruscamente de 850 puntos, pasó inicialmente a 1.100 puntos y luego se ubicó hasta en 1.400 puntos, es decir, una situación que perjudica gravemente al país, pero no hay que lamentarse, hay que buscar la solución. Obviamente, gracias por la oportunidad. En ese contexto, básicamente hay que tener en cuenta que el riesgo país no solamente se elevó luego del rechazo que hubo del proyecto económico urgente desde la Asamblea Nacional. Hay que tener en cuenta que el riesgo país se viene incrementando desde el 2014. ¿Por qué desde el 2014? Porque desde el 2014 se empieza a tener una baja considerable en los precios del petróleo. Por ejemplo, nosotros antes de 2014 teníamos un petróleo de más de $100. Ángel, pero se podría decir, claro, que estos son elementos que han venido incidiendo en una alza del riesgo país, pero de manera muy gradual, muy lenta. Sin embargo, el incremento que se da cuando se niega el proyecto de ley, obviamente fue muy notorio que se debió precisamente a este acontecimiento, porque mire, de 850 se dispara a 1.100 y luego a 1.400 puntos, que esto, por darle una idea a la ciudadanía, es como decir que una persona que padece de diabetes tenía inicialmente 150 de glucosa y de pronto se le dispara a 250, a 300. Eso es lo que significa el aumento del riesgo país. Aumenta un agravamiento en la enfermedad, en la crisis económica que vive el Ecuador. Obviamente, pero hay que tener en cuenta que quienes vienen arrastrando y quienes son los responsables de esta crisis, no solamente este gobierno, sino el anterior gobierno. Yo me refiero a eso, nosotros venimos arrastrando un abismo fiscal, no solamente en la época del correísmo, sino mucho más antes. Entonces, una acumulación de esto, sumado a la baja del petróleo, hay que tener en cuenta que Venezuela, con 67.000 millones de dólares, Brasil, con 30.000 millones de dólares, y Ecuador, con 20.000 millones de dólares que le debemos nosotros a los chinos, y que nosotros ya vendimos el petróleo hace rato, que aquí nosotros se incrementó lamentablemente una cantidad enorme de burocracia, sumado esto a la corrupción, sumado al despilfarro, entonces obviamente se acumuló todo. Si bien es cierto que en un momento en donde la Asamblea Nacional toma una decisión de rechazar el primer proyecto económico urgente basado en que estos costos, en que en este baile, en donde el anterior gobierno inclusive contrataban a Miguel Bosé para bailar, esa factura no podían pasar al pueblo ecuatoriano. Por eso se rechazó desde la Asamblea Nacional. Bueno, ahora estamos ante un nuevo escenario. El gobierno nacional ha enviado un nuevo proyecto mucho más corto, más concreto, más preciso. Se dice que el nuevo proyecto pues tiene alrededor de 50 artículos. Claro, esto ustedes deberán de analizarlo, por ejemplo, el hecho de que se va a poner un impuesto adicional a empresas que facturen más de $1 millón, se les impondrá el 0.10%, empresas que facturen más de 5 millones se les impondrá el 0.15%, empresas que facturen más de 10 millones el 0.20%. Y esto la ciudadanía lo ve bien, porque en realidad se está acudiendo a quienes más tienen, a quienes más ganan, para que efectivamente aporten en este momento de crisis, Ángel. Sí, básicamente yo creo que si el gobierno, desde el primer momento que se le hizo las recomendaciones respectivas, hubiese enviado, porque en temas tributarios es casi 99% similar al primer proyecto económico urgente. ¿Qué es lo que diferencia? Que simplemente se ha separado. Aquí se ha dejado, por ejemplo, a un lado
el tema del Código Monetario y obviamente nos concentramos en tema tributario. Si bien es cierto que se recogen elementos sustanciales como el que usted acaba de mencionar, pero también se recoge la condonación de multas e intereses de los jóvenes estudiantes que accedieron a los créditos educativos, y que obviamente eso es muy interesante. También es interesante que podamos nosotros impulsar la agricultura, pero esto no puede quedar ahí, porque si nosotros tenemos, es la recaudación de esta ley económica urgente es apenas de 500 millones de dólares. Y nosotros es muy poco, tenemos una brecha de 7.000 millones de dólares. Frente al faltante, frente al déficit, frente al hueco fiscal, obviamente que es una cantidad pequeña. En realidad, esta ley en algo alivia, pero no soluciona para nada la gran necesidad de recursos económicos del gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar con el presupuesto 2020? Con esta ley, en primer lugar, lograr la estabilidad política del país. Necesitamos tener una estabilidad política del país, bajar el riesgo país. Ojalá lo podamos nosotros ubicar el próximo año, en el primer semestre, lo podamos ubicar en donde estuvimos, alrededor del 700 puntos de riesgo país, porque caso contrario eso significa que no vamos a tener inversión extranjera. Caso contrario, eso significará que vamos a tener crédito, pero de altísimo interés. Entonces eso es lo que no conviene al país. Nosotros tenemos que tratarnos de endeudar lo menos posible para justamente poder desarrollar al país. Ahora que el proyecto, la proforma presupuestaria 2020 ya fue aprobada. Entonces va de la mano las dos cosas. La proforma presupuestaria del 2020 también va de la mano con el proyecto económico urgente. Ya fue aprobado con observaciones. Sí, no se puede hacer más. Yo creo que la Asamblea Nacional debe tener otro rol, y para eso hay que hacer las reformas constitucionales necesarias. Cuando viene un proyecto, la proforma presupuestaria, viene a la Asamblea Nacional, solamente tenemos que aprobar o observar, nada más. No hay otra facultad. No se puede decir como en otros países donde la Asamblea tiene fuerza. Esta Asamblea viene con un candado desde 2008 en Montecristi, que no se puede hacer mayor cosa con nuestra proforma presupuestaria e inclusive con los proyectos económicos urgentes. Hay que urgentemente una reforma constitucional. Ángel, nos parece muy sensato lo que usted ha manifestado. La prioridad es darle una estabilidad política, y para esto la Asamblea Nacional juega un papel muy importante. No hay cómo negar el rol trascendental que tiene la Asamblea. El momento que se apruebe este proyecto de ley económico urgente va un poco pues a retornar la tranquilidad, no solo al país, sino también frente la imagen del Ecuador frente a los organismos internacionales de crédito. Y claro, eso es lo que aspiramos todos, que baje el riesgo país, que ojalá podamos volver al nivel anterior, 700, 650 puntos, que es un nivel manejable y hasta cierto punto aceptable. Y con esto, los nuevos créditos que el Ecuador obligatoriamente va a necesitar volver a solicitar endeudamiento para cubrir la brecha del año 2020, que no sea pues a intereses usureros, Ángel, porque es otro de los problemas. O sea, se habla de que el Fondo Monetario Internacional explota a los diferentes países en donde llega a créditos, con créditos internacionales, pero sin embargo no se habla de la deuda con China y no se conoce cuánto es la tasa de interés. Ahí realmente el Ecuador actualmente está entre el cuarto lugar del país más endeudado con China en América Latina. Así es. Entonces eso también es preocupante. Eso también es preocupante. Y preocupante también es que si nosotros hacemos un análisis, se acuerda que el anterior régimen hizo algunas leyes para poder ocultar y bajar justamente nuestro país constitucionalmente no puede endeudarse más del 40% de nuestro PIB. Eso quiere decir que nosotros en este momento ya llevamos el 52% de endeudamiento sobre nuestro PIB, nuestro Producto Interno. ¿Qué significa esto? Significa que no estamos manejando bien nuestra economía. Entonces, desde ese punto de vista, ser austero significa justamente bajar este nivel de burocracia que tenemos. Ser austero significa justamente e inclusive revisar sueldos de asambleístas, quitar, por ejemplo, esos sueldos vitalicios de los expresidentes. Todo eso hay que poner en una carpeta y debatir. Si no paramos, si no achicamos ese abismo fiscal que tenemos nosotros, nuestro país año tras año
seguimos en crisis económica y eso no es bueno para la economía de nuestro país. Indudablemente el déficit fiscal de cada año se ha ido incrementando, ha ido agravándose y hoy estamos en una situación económica realmente crítica. Para el año 2020 se vaticina un ambiente nada bueno, se dice que aumentará el desempleo, se dice que la situación económica será dura, de tal manera que ¿cuál sería su recomendación desde la Asamblea Nacional al gobierno? Y también, claro, ¿qué trabajo deben realizar los asambleístas para tratar de en algo aliviar la difícil situación económica del Ecuador? Hay que tener en cuenta que en materia económica muy poco es el accionar de la Asamblea Nacional. Absolutamente nada bueno. ¿Por qué? Porque nosotros revisamos la Constitución, la Asamblea Nacional en temas económicos, para nada, o sea, no pinta nada, o sea, si no reformamos nuestra Constitución, no tiene ninguna trascendencia lo que haga la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en materia económica urgente aprueba, rechaza o archiva. A eso me quiero referir. Lo que sí puede hacer la Asamblea Nacional es aprobar leyes, reformar leyes que efectivamente corrija lo que usted mismo ha manifestado. La sobrepoblación burocrática se incrementó. ¿Cuántos empleados públicos tenía el gobierno nacional en el 2007 cuando entró de presidente Rafael Correa? Teníamos alrededor de 250,000 funcionarios públicos. ¿Cuántos funcionarios quedaron cuando salió de la presidencia Rafael Correa? Ahí quedaron alrededor de 800,000 funcionarios. Imagínense. Entonces, ¿cómo es posible? Y esto trasladándolo a un uso cotidiano. Y eso tiene un costo de 10,000 millones de dólares al año. Cada año, 10,000 en sueldos. En sueldos, 10,000 millones de dólares. Es una cantidad enorme. Por eso el despilfarro, la corrupción, los sobreprecios, las coimas, esa es la crisis que nosotros estamos enfrentando en este momento. Bueno, es el momento, como usted lo ha dicho, pues entonces, de que el gobierno nacional, la función ejecutiva, la Asamblea Nacional, la función legislativa, obviamente actúen con coherencia. Y actúen dejando de lado situaciones políticas, Ángel, porque eso vimos que ocurrió en el último tema de la negación y archivo del proyecto de ley, que allí también hubieron situaciones políticas que influenciaron, de tal manera que de aquí en adelante el país aspira que tanto ejecutivo como legislativo actúen sin cálculos políticos. En el caso del ejecutivo se dice que no hay ningún cálculo político porque no va para la reelección el presidente actual. En el caso de la Asamblea, allí sí se juegan intereses políticos. Allí hay que indicar a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En primer lugar, yo no respondo a intereses económicos ni políticos. Yo me manejo sobre una realidad. Por eso, cuando se rechazó el proyecto económico urgente la primera ocasión, me abstuve. ¿Por qué? Porque obviamente en este momento el tiempo me da la razón, porque el gobierno ha mandado las cosas, ha enviado las cosas positivas que tenía el proyecto económico urgente anteriormente. Entonces, le recomendamos separar. ¿Por qué me abstuve? Mire, el fin no justifica los medios. ¿Yo cómo voy a votar con los mismos asambleístas, correístas, responsables de la corrupción, de la crisis económica que vive el país? Yo no voy a estar saltando junto con ellos. Fue responsable mi votación en abstenerme. Reconocer que el gobierno no nos envió simplificado un proyecto económico urgente, tampoco el fin no justifica los medios, de unirme con los correístas y rechazar. Ideológicamente en una pelea de compadres. Se pelearon los compadres, ahora sí rechazamos todo. No, ese no es el comportamiento de un político serio. Yo respondo a los intereses del pueblo ecuatoriano, no de ningún grupo económico ni político del país. Muy bien, agradecemos al asambleísta Ángel Gende, legislador por nuestra provincia Santo Domingo de los Áchilas, enfocando el tema del proyecto económico urgente de reformas tributarias que aspiran a recaudar 500 millones de dólares y principalmente darle al país un sentido de estabilidad, de retomar la tranquilidad y que esto sea una base para que en el año 2020 el Ecuador pueda salir adelante. Muchas gracias, asambleísta, su presencia acá en Saracay Televisión. Vamos a un breve corte comercial. Sigan con Saracay Televisión. Ya volvemos.